Ya. ¿Eso? Sí, profe. Ya, Buenas ok. tardes, gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Ya, gracias. Vamos entonces a trabajar en esta parte aquí. Aquí está. Bien, vamos a trabajar con algunos problemas, ¿cierto?, introductorios al sistema para que nos habituemos a la interpretación de las ecuaciones, la interpretación, ¿no es cierto?, de los gráficos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar con este problema, el problema 3, donde dice que hay un niño, con una bicicleta que recorre un tramo rectilíneo de una ciclovía manteniendo una velocidad constante de 2,5 metros por ti por segundo. El diagrama muestra la trayectoria y la posición del niño y preguntan cuál será su posición en el instante igual 18 segundos. Entonces, aquí usted tiene un gráfico que hay que interpretar. Primero que nada, ¿cierto? Ya le he mencionado que normalmente en el eje vertical va la variable dependiente y en el eje vertical, ¿cierto?, va la variable independiente que normalmente es el tiempo. Entonces tenemos que analizar el gráfico para poder entender de qué trata. Primero que nada tengo el 0, tengo una cierta posición de 25 metros, que es concordante, ¿cierto?, con el punto de intersección 30. Entonces, primero que nada, este es un gráfico, posición-tiempo, y su modelo, su trayectoria es una línea recta, y por lo tanto estamos en presencia de un movimiento rectilíneo. Ya es una línea recta con pendiente negativa. Y ya sabemos, ¿cierto?, que la pendiente de esta gráfica que nos da la aceleración, la velocidad del móvil. Entonces, el niño, como conclusión, sabemos que tiene un movimiento relativo uniforme, su velocidad es constante, y eso significa que la aceleración es cero. Por lo tanto, ocupo la ecuación de movimiento posición final igual a la posición inicial más menos velocidad por tiempo, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, y del gráfico nos damos cuenta que, por ejemplo, el tipo parte de una cierta posición inicial que se desconoce, ¿ya? Pero sí transcurrido en t igual 0, ¿cierto? Su posición inicial es una, la cual desconocemos, pero sí tenemos una posición final de 25 metros cuando han transcurrido 30 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Sabemos que la posición final es de 25, la posición inicial, ¿o cierto?, es nuestra incógnita para saber de dónde partió, acercándose al origen en línea recta, ¿ya? Y su velocidad, que es constante, es de 2,5 metros por ti por segundo. ¿De dónde saco esa información? La saco del enunciado del problema. Y el tiempo transcurrido para esa posición es de 30 segundos. Entonces te queda 25, es igual a la posición inicial menos 2,5 por 30. Ahí tuve que tomar la decisión en cuanto al signo más o menos. ¿Y por qué es negativa? Porque se viene acercando a la origin. La pendiente es negativa. Y con eso nos queda 2,5 por 30, que te da un valor, ¿o cierto?, de 75, entonces te queda 25, es igual a la posición inicial menos 75. Y el 75 que está restando pasa al otro lado sumando, por lo tanto tenemos que la posición inicial es de 100 metros, es decir, el tipo o el niño parte de su bicicleta a 100 metros para t igual 0 y demora un cierto instante de 30 segundos en estar a 25 metros del origen. Y en algún momento pasa por el origen, pero me basta con dos coordenadas para poder determinar, ¿cierto?, la posición inicial. Por lo tanto, nuestra ecuación ahora es del tipo XF es igual a la posición inicial menos 2,5 por el tiempo. Y como vi en la evaluación, para t igual a los 18 segundos, reemplazo por t igual 18, lo cual me queda 100 menos
100 menos, abre paréntesis, 2.5 por 18, cerramos paréntesis, igual. Y eso nos queda un valor de 55 metros. Entonces se va a encontrar a 55 metros cuando esté a los 18 segundos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. No, profe, de momento no. Ya, esto, como les digo, usted sabe ya mi metodología, ¿cierto? Siempre es comenzar con algunos problemas, ¿cierto? Que son cercanos, que son no triviales, pero sí nos permite, ¿cierto?, abarcar ciertas cosas, y en la medida que vamos avanzando, la cosa se dificulta un poquito más, pero prefiero empezar de muy abajo, ¿cierto?, para ir entendiendo lo que después más adelante vamos a tener que aplicar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestros primeros problemas siempre tienen una dificultad un poco menor que los que vamos resolviendo en forma posterior. Entonces aquí, a través de este problema, ¿qué es lo que entiendo yo? Entiendo que mucha información yo la puedo sacar a partir de la interpretación de un gráfico. Tengo que darme cuenta, ¿cierto?, que si este es un gráfico posición-tiempo, si es un gráfico velocidad-tiempo o si es un gráfico aceleración-tiempo. Y acá me dan una línea recta, por lo tanto tiene un movimiento recto uniforme acercándose al origen, su pendiente es negativa, la pendiente de un gráfico posición-tiempo, ¿qué es lo que me da? Me da la velocidad del móvil, en este caso la velocidad es negativa porque se viene acercando al origen. Alguien me podría preguntar, profesor, ¿podemos calcular el área bajo la curva? Por supuesto, uno puede calcular el área de este triángulo, hay que determinar esa coordenada, y uno la puede determinar, pero físicamente el área bajo la curva en un gráfico posición-tiempo no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista físico. ¿Se puede calcular? Sí. En el gráfico velocidad-tiempo, el área bajo la curva me representa el camino recorrido por el móvil. Y el área bajo la curva en un gráfico aceleración-tiempo me representa el cambio en la velocidad. Pero estamos en presencia de esta situación inicial. Bien, continúo por favor. Dice 4, un motociclista parte del reposo. ¿Qué significa eso físicamente? Su velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Cero. ¿Cierto? Entonces yo coloco para efecto de ecuación B sub I igual 0. Y mantiene una aceleración constante cuya magnitud es de 0,45 metros segundo cuadrado. Su aceleración es positiva, por lo tanto estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado. Y dice calcular en qué tiempo recorrerá una distancia de 1,6 kilómetros. Por lo tanto, si tú te das cuenta, tengo metros partido por segundo cuadrado y aquí tengo kilómetros, por lo tanto tengo que optar por hacer una combinación o un cambio de unidades. Los 1,6 kilómetros los debo pasar a metros, multiplico por 1000. Y después dice que llevará en ese instante, y ahí en metros partido por segundo en kilómetro hora. Entonces, fíjate bien, aquí tengo que hacer un traspaso de metros partido por segundo a kilómetro hora, y el otro día dijimos que un metro partido por segundo equivale a 3,6 kilómetros hora, o sea, amplifico por 3,6. Cuando voy de la unidad mayor a la menor, divido por la constante 3,6. Entonces, si usted se da cuenta, transversalmente estamos ocupando aquellas cosas que hemos visto o que la explicamos el lunes, y ahora la estamos revisando. Y la estamos tocando, sí, eventualmente todas las cosas, porque vamos conformando, ¿cierto?, la base de nuestro concepto. Alguien me rayó la pizarra. Entonces lo que uno debe hacer es interpretar la situación. La velocidad inicial vale 0 metros partido por segundo. La aceleración es positiva, 0,45 metros partido por segundo cuadrado. Entonces digo, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo tanto, el signo para la aceleración es positivo. Me piden hallar el tiempo para un trayecto, ¿cierto?, de recorrido de 1,6 kilómetros. Y lo multiplico por 1000 y eso te queda 1600 metros. En el fondo te piden entonces el tiempo que ha transcurrido cuando se encuentra a 1600 metros. Y dentro de la tabla de posibilidades busco aquella ecuación, ¿no es cierto?, o aquellas ecuaciones que me permitan resolver el problema. Y aquí ocupo yo una ecuación general que te permite establecer la posición del móvil en función del parámetro tiempo. Y el tiempo, ¿cierto?, es nuestra duda. Entonces, la posición final son 1600 metros. La posición inicial vale 0, porque no nos dicen nada al respecto. Dice parte del reposo de alguna situación. Si no te dicen la distancia a la cual recorre, por ejemplo, aquí te decía, ¿no es cierto?, que para t igual 0 estaba en alguna posición inicial,
la cual hubo que calcularla. En este caso, no mencionan, no te dan ningún gráfico, entonces tú asumes que la posición inicial vale 0. Pero sí, la velocidad inicial vale 0, y 0 por algo, 0 por t te queda 0, ¿cierto? Ahí puse 0 metros partido por segundo por el tiempo t. Y ahí tomo la decisión más o menos, coloco más un medio de la aceleración en metros segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces eso nos queda 1600 metros, eso desaparece, este término también desaparece y queda la mitad de 0,45. Y la mitad de 0,45 es 0,225 metros segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Elimino los metros y ese segundo cuadrado que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, te queda 1600 segundo cuadrado, el 0,225 que está multiplicando pasa dividiendo, y eso te queda la división, ¿cierto?, de 1600 dividido por 0,225, te queda 7111,11 segundo cuadrado. Como mi incógnita está al cuadrado, lo que hago aquí, explico que estoy aplicando la raíz cuadrada. Voy a aplicar raíz cuadrada tanto al miembro que está a la izquierda como al que está a la derecha. Y te queda t, la raíz cuadrada de t cuadrado es t, y la raíz cuadrada de 7111,11 segundo cuadrado equivale a 84,32 segundos. Es decir, el tipo, con las características del problema, demora 84,32 segundos en alcanzar la distancia de 1,6 kilómetros o 1600 metros. Y luego la parte B dice qué velocidad llevará en ese instante. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad en ese instante, la velocidad inicial que vale 0, te queda más 0,45 metros segundo cuadrado por el tiempo de 84,32 segundos. Se nos va la primera expresión, 0,45 por 84,32 te queda metro, ese segundo con eso se va y te queda 37,944 metros partido por segundo. Entonces ahí tenemos la información en metros partido por segundo, y aquí les puse, ojo, un metro partido por segundo equivale a 3,6 kilómetros hora, por lo tanto, si ese valor de metros partido por segundo lo quiero pasar a kilómetros hora, lo multiplico por la constante 3,6 y te queda 136,598 kilómetros hora. Recuerda que la constante 3,6 resulta de multiplicar, ¿cierto?, de que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. ¿Preguntas, dudas? De este segundo problema? No, profe, de momento no. Por eso le digo, vamos en forma piano, ocupando ecuaciones, y ya un poquito más adelante, ¿cierto?, vamos viendo la situación. Ahora, en el caso anterior yo ocupé una ecuación en función del parámetro tiempo. Aquí también uno puede ocupar otra ecuación que es independiente del tiempo. Si tú tienes los recursos, eso ya queda a criterio de la persona, del cliente, quien quiera reparar esto o quien quiera resolver esto. Te queda que la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2a por x. Coloco el más y te queda 2 por la aceleración por el recorrido de 1600 metros. Si tú multiplicas 2 por 0,45 por 1600, debería quedarte 1440 metro por metro, metro cuadrado, segundo cuadrado, y como nuestra velocidad está al cuadrado, aplico raíz tanto a la izquierda como a la derecha, y te queda la raíz de 1440 metro cuadrado, segundo cuadrado, y la velocidad final entonces alcanza un valor de 37,94 metros partido por segundo. Usted mira, pero ¿para qué repite el problema si lo tiene? Claro, lo repito para que usted vea la congruencia, ¿cierto?, de las ecuaciones. Esta ecuación te permite calcular la velocidad en función del parámetro tiempo. Si lo dispones, lo puedes hacer, pero si no dispones del tiempo, recurres hasta otro recurso, porque tiene todas las variables para poderlo hacer, y usted ve la congruencia de las ecuaciones que dan el mismo resultado independiente de la ecuación que usted ocupe. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Vamos a ver, aquí a lo mejor algunos no se atreven. Consultas o dudas. Vamos a esperar un ratito, a lo mejor alguien no se atreve, pero quiere hacerlo a través del chat.
¿Alguna consulta, duda para continuar, por favor? No, profe, dele no. Ya. Por eso los coloco para todo, porque a lo mejor alguien levanta su mano. Ya, aquí tenemos otro problema. Dice, una motocicleta posee una velocidad inicial de 5 metros partido por segundo. Aquí usted coloca velocidad inicial y etiqueta 5 metros partido por segundo. Coma. A los 4 segundos su velocidad es de 9 metros partido por segundo. Cuando ha transcurrido, la velocidad inicial normalmente está asociada al tiempo inicial 0. Cuando han transcurrido 4 segundos, su velocidad final es de 9 metros partido por segundo. Obviamente hay un cambio positivo, ¿cierto? Desde 5 aumentamos a 9. Por lo tanto, es un movimiento uniformemente acelerado. Y me piden allá la aceleración, y la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. La velocidad final es de 9 metros partido por segundo. La velocidad inicial es de 5 metros partido por segundo. El delta t es el tiempo final de 4 segundos menos el tiempo inicial de 0 segundos. 4 menos 0 te queda 4, y arriba te queda también 4 metros partido por segundo cuadrado. Aquí hay que tener cuidado, 4 en 4 te queda 1, y la gente tiende a eliminarme ese tipo de cosas. Lo que usted tiene ahí es una división de fracciones. Lo que tiene arriba es metros partido por segundo, y tiene que entender usted que toda letra o número siempre está dividido por 1. Entonces, en el fondo tiene una división de fracciones. Y esa división de fracciones dice que el primero se conserva igual, y aquí le quedaba segundo partido por 1, entonces le va a quedar multiplicado por 1 partido por segundo, porque la división se convierte en multiplicación. Metro por 1 le queda metro, y segundo por segundo le queda segundo cuadrado, que corresponde a unidad de aceleración. El valor me da positivo, estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado, por lo tanto uno podría ya tener claridad respecto de la situación gráfica si nos piden graficar. Luego me dicen cuál es la distancia recorrida en ese tiempo. Aquí lo que hice, en vez de colocar XF, XY, coloqué distancia final igual a distancia inicial, porque en algunos textos aparece con la letra D, más la velocidad inicial del tiempo, más menos un medio de A por T cuadrado, pero como ya había registrado positivo, coloqué el signo más. La distancia inicial vale 0, la velocidad inicial es de 5 metros partido por segundo. Cuando ha transcurrido, ¿cierto? Me piden, porque me están pidiendo calcular la distancia en ese tiempo, o sea, a los 4 segundos. Por eso que reemplazo por t igual 4, más un medio de la aceleración que lo obtuvimos en el caso anterior, metro segundo cuadrado por 4 segundos al cuadrado. Las unidades también se elevan al cuadrado. Por eso que aquí elimino ese segundo cuadrado con ese segundo cuadrado. Aquí elimino el segundo por el segundo. Por lo tanto, aquí te queda 5 por 4 son 20 metros. Y acá te queda 4 al cuadrado, 16. 16 dividido en 2 es 8. ¿8 qué? 8 metros. Y por lo tanto ahí puedes sumar tú 20 más 8 y te queda 28 metros. Y ahí tiene entonces el otro problema en cuestión. Este problema que está aquí ya está repetido, ya lo hice ya. Pero no importa, está ahí. Este otro también, después lo voy a eliminar. Y acá tenemos algunos problemas de caída libre, ¿cierto? A ver, aquí. Sí, ese problema lo habíamos hecho también. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos problemas que tienen que ver con la vertical, ¿ya? Veamos qué problemas tenemos aquí. Sí, con la vertical, todo esto con la vertical. Así que ahí aparece la aceleración de gravedad en el caso que haya libre o lanzamiento vertical hacia abajo, ¿ya? Entonces esto también es un manejo de ecuación, interpretación física, para después ver algunos problemas un poquito más complicados. ¿Hay alguna pregunta de lo anterior? Bien, el problema 1 dice, una piedra cae desde una altura de 500 metros. Escribir las ecuaciones de movimiento, cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega al suelo. Obviamente, como cae libremente, ¿cierto? No te dicen nada, entonces yo supongo que alguien dejó caer una piedra con velocidad inicial 0 y me piden las ecuaciones del movimiento. Entonces te queda que la velocidad final es más o menos la velocidad inicial menos g por t. ¿Ya?
la velocidad inicial vale 0, y te queda que la velocidad final, ¿no es cierto?, es igual a menos g por t. G vale 10 por t, por lo tanto la ecuación de movimiento sería bf igual a menos 10 por t. Y ahora, si te piden la evaluación de la velocidad en cualquier instante de tiempo, es cosa de ir iterando. Uno puede ir iterando, ¿cierto?, acá los diferentes tiempos, al 1 segundo, a los 4 segundos, a los 20 segundos, etcétera, etcétera, y uno va obteniendo la velocidad en metros partidos por segundo. Ahora la velocidad es negativa, ¿por qué razón? Porque viene dirigida, ¿cierto?, en sentido contrario, vector unitario J viene hacia abajo, acercándose a la Tierra. Después preguntan las ecuaciones de movimiento, aquí tiene usted también la altura final igual a altura inicial más menos BI por T menos un medio de G por T cuadrado. Fíjese bien que la aceleración de gravedad siempre es negativa, el que cambia de signo es la velocidad inicial. La altura final en cualquier instante es la altura inicial, ¿cierto? Más la velocidad inicial por el tiempo que vale 0, ese término desaparece y eso te queda un medio de 10, ahí está, un medio de 10 por T cuadrado. Entonces eso te queda 500, la mitad de 10 es 5T cuadrado. Por lo tanto, usted encuentra la ecuación de movimiento como 500 menos 5 por T cuadrado. Entonces, esa es la ecuación general. Si usted la quiere particularizar y le piden hallar la altura en cualquier instante de tiempo, por ejemplo, a los 3 segundos, reemplaza por t igual 3. Le queda 500 menos 5 por 3 al cuadrado, que serían 9. 9 por 5 son 45 y 500 menos 45 serían 400 y tanto, ¿no? 500 menos 45, 455 metros se encontraría. Entonces usted puede ir sabiendo las diferentes alturas y las diferentes velocidades en función del parámetro tiempo. Luego nos preguntan cuánto tarda en llegar al suelo. Entonces me preguntan el tiempo para el cual la altura final vale 0. Entonces tomo la ecuación de movimiento que hemos determinado, 500 menos 5 por t. Cuando va a llegar al suelo, cuando llega al suelo, ¿cierto? Su altura final vale 0. 0. Eso te queda 500 menos 5t cuadrado. El 500 lo paso hacia el lado con signo negativo, te quedan dos cantidades negativas, multiplicamos por menos 1, me salto un paso ahí, el 5 está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 500 dividido en 100, 500 dividido en 5, t cuadrado, te queda 100, y la raíz de 500, le traigo raíz de 500 segundo cuadrado, sería 22,36 segundos, que es lo que demoraría en llegar al suelo, dadas las características del problema. Y luego nos piden hallar con qué velocidad llega al suelo. La ecuación general es BF menos 10 por T. Entonces BF, ¿cierto?, es igual a menos 10, que es la aceleración de gravedad, por el tiempo que demoró, que eran 22,36 segundos. Y eso te queda menos 223,6 metros partido por segundo. La magnitud o módulo de la velocidad son 223,6, pero esta es negativa porque viene dirigida, ¿cierto?, en sentido contrario al vector unitario J. Preguntas, dudas. Aló. Yo no, profe. No. No, profe, de momento no. No, No, profe, todo profe, bien. por ahora no. Entonces, como les digo, estos problemas son problemas iniciales que según mi criterio, ¿cierto?, uno debería empezar desde una base, ¿cierto?, simple, directa, el manejo de las ecuaciones, de las unidades, de las conversiones, el poder interpretar un gráfico, ¿cierto?, para ya ir a problemas de encuentro, donde hay otras cosas un poco más complicadas, pero esto es una etapa inicial y con esto, ¿cierto?, nos da un bagaje, ¿cierto?, para poder interpretar de mejor manera los otros problemas. Lo he hecho sí en varias ocasiones, siempre mis formas de clase son empezar de a poco, ¿cierto?, en forma gradual, porque si uno empieza con un problema muy difícil para que el profesor se luzca delante de la pizarra de sus alumnos y no entiendan nada, es una pérdida de tiempo. Por lo menos lo he hecho durante toda mi etapa como profesor. Y aquí tenemos otro problema. Desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6 segundos en llegar al suelo. Si se deja caer la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. 0. Entonces, de acuerdo a nuestra clasificación, ¿es una caída libre? ¿Es un lanzamiento vertical hacia abajo o es un lanzamiento vertical hacia arriba? Caída libre. Es una Caída caída libre, libre. ¿cierto? Y ahí digo entonces velocidad inicial vale 0. Y me preguntan con qué velocidad llega al suelo, ocupo esta ecuación, ya que tengo el tiempo,
Entonces la velocidad inicial vale 0, te queda Bf igual a 0 menos 10 metros partido por segundo cuadrado por el tiempo de 6 segundos, y eso te queda menos 60 metros partido por segundo. Vuelvo a reiterar, la magnitud o módulo, que sería la rapidez, ¿cierto?, es de 60 metros partido por segundo, pero como viene dirigida hacia abajo, la velocidad es menos 60 metros partido por segundo J, porque el vector unitario J va hacia arriba. Y luego dice desde qué altura cae. Entonces nos están pidiendo, ocupo esta ecuación, altura final igual a altura inicial más menos BI por T menos un medio de G por T cuadrado. La altura final, ¿no es cierto?, va a llegar al suelo, la altura inicial es nuestra incógnita, la velocidad inicial por algo vale 0, y esto te queda menos un medio de 10 por ese tiempo que demoró en llegar al suelo, que es de 6 segundos. Entonces, esta altura inicial la paso hacia el otro lado con signo negativo, y esto te queda 6 al cuadrado, son 36 por 10, son 360, 360 dividido en 2 te queda 180 negativo, es decir, la altura inicial negativa igual a menos 180, multiplicamos por 1, y eso te queda 180 metros. ¿Preguntas de este problema? Bien. No, profe. Acá tenemos otro problema. Aquí alguien preguntó algo. No, profe, ya, ok. Acá lo que tenemos dice, se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros partido por segundo al respecto calcular. Entonces tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. La velocidad inicial es de 40 y es positiva porque va en la misma dirección del vector unitario J. ¿Qué va a suceder con el cuerpo? El cuerpo sigue subiendo, ¿cierto? Va a llegar a un punto de máxima altura, le va a tomar un tiempo máximo y va a alcanzar, ¿cierto?, su punto de máxima altura. Escribe las ecuaciones de movimiento. La velocidad inicial es positiva ahora porque va dirigida hacia arriba. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo varía su altura con el tiempo. Altura final igual a altura inicial más menos BI por T menos un medio de G por T cuadrado. La altura final, ¿cierto?, es un parámetro, ¿cierto?, que va a depender del tiempo. La altura inicial vale 0, salió desde el suelo. Ahí hay que ubicar el 0, siempre hay que ubicar un 0. La velocidad inicial es 40 positivo por el tiempo t, y la mitad de 10 es 5, 5t cuadrado. Por lo tanto, ahí tiene usted la ecuación de movimiento, eso es 40 por t menos 5 por t cuadrado. Y eso corresponde a una parábola, ¿cierto?, que tiene ciertas características. ¿Ya? Y luego la velocidad también, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más o menos la velocidad inicial menos g por t. La velocidad inicial es 40 hora positiva, g vale 10 por t. Y ahí tiene la otra ecuación en cuestión. ¿Ya? Entonces tiene usted las ecuaciones del movimiento para determinar la altura de la partícula en cualquier instante de tiempo, y también la velocidad, ¿cierto?, en cualquier instante de tiempo. Es cosa de ir reemplazando, multiplica por 10 y hace la diferencia 40 menos ese resultado. Igual que acá. Luego dice, ¿cuánto tarda en llegar a un punto más alto? Y esa es la ecuación que yo mostré el otro día, que fueron la ecuación de tiempo máximo y altura máxima. ¿Ya? El tiempo máximo es la velocidad inicial partido por g, que es el tiempo que demora, ¿cierto?, en alcanzar su punto de máxima altura. Y aquí yo las puedo utilizar porque tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. La velocidad inicial es 40, g vale 10, 40 dividido en 10 te queda 4 segundos, es decir, le toma un tiempo de 4 segundos en alcanzar su punto de máxima altura. Y la altura máxima que alcanza es la velocidad inicial al cuadrado partido por 2g. La velocidad inicial es 40 al cuadrado, y eso te queda 2 por 10. Y eso sería 40 al cuadrado, son 1600 dividido en 20, te queda 800 metros. Es decir, alcanza una altura máxima de 800 metros cuando han transcurrido 4 segundos. Entonces, hemos determinado cuánto tiempo llega al punto más alto, hasta qué altura llega, que es la altura máxima, y dice cuánto tiempo permanece en el aire. Obviamente, como el problema es simétrico, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que aquí está el 0, la piedra sale de aquí con 40 metros partido por segundo, 40, 30, 20, 10, 0, alcanzó su punto de máxima altura, y luego comienza a ganar en velocidad, ¿cierto?, aumentando 10, negativo, menos 10,
menos 20, menos 30, 40. Es decir, llega con la misma velocidad con la cual salió del mismo plano referencial. Por eso que yo a mis alumnos les digo, mira, si alguien dispara una bala hacia arriba en forma vertical, esa bala va a salir con una cierta velocidad. Voy a suponer que no existe roce con el aire, lo cual en la práctica no es cierto. Si alguien dispara una bala y tú corres a buscar el casquillo o la bala, ¿cierto? La tocas, eso va a estar caliente. Hay disipación de energía. Pero como hemos supuesto nula la resistencia al aire, entonces si sale con 40, va a llegar con menos 40. Negativo, y el otro va a llegar, sale con positivo. Entonces el tiempo total es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Cuánto demoró en alcanzar su punto de máxima altura? 4 segundos. ¿Cuánto demora en caer en el mismo espacio físico, el mismo nivel referencial? 4 segundos. Tiempo total, 8 segundos. El tiempo de subida más el tiempo de bajada. 8 segundos le toma. Luego me piden hallar cuál es la posición y la velocidad para t igual 2. Y después me piden cuál es la posición y la velocidad para t igual 6. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? Esta ecuación, que me permite calcular la altura y la velocidad para los tiempos. Entonces yo digo, para t igual 2 segundos, la altura final es la velocidad inicial, 40, por el tiempo 2 segundos menos 5 por 2 al cuadrado. 40 por 2 son 80, 2 al cuadrado son 4, 4 por 5 son 20, 60 metros. Igual cosa su velocidad, para t igual a 2 segundos, la velocidad final son 40 menos g, que vale 10, por t igual 2. Porque ese es el modelo de la ecuación, pues ahí está la ecuación general. Y eso te queda 40 menos 20, 20 metros partido por segundo. Su velocidad todavía es positiva. ¿Eso qué significa? Que todavía el móvil va subiendo. Luego para t igual 6, recuerda que el tiempo máximo, ¿cuánto nos dio? 4 segundos. Y nos están pidiendo para t igual 6. Entonces ahora la altura final es 40 por ese tiempo de 6, menos 5 por el tiempo 6 al cuadrado. 40 por 6 te queda 240, y 6 al cuadrado son 36. 36 por 5 te queda 180, o sea, 60 metros. Y para t igual a 6 segundos, la velocidad final es 40 menos 10 por 6, eso te queda 40 menos 60, y eso te da la diferencia menos 20 metros partido por segundo. ¿Eso qué significa? Que la bala, ¿cierto?, ya viene regresando y viene bajando, ¿cierto?, hacia el suelo. Su valor ahora es negativo. Entonces después nos piden la posición en que se encuentra cuando la velocidad es de 10 metros partido por segundo. Entonces lo que hago aquí, para una velocidad de 10 metros partido por segundo, eso es lo que nos están pidiendo, dice la posición, o sea, la altura en la que se encuentra cuando su velocidad es de algo. Entonces ocupo una ecuación que sea independiente del tiempo, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por 10, la altura final menos la altura inicial. Entonces la velocidad final vale 10 al cuadrado, porque esa es su velocidad que va a tener a esa altura. La velocidad inicial con la cual se lanzó es 40 al cuadrado, 40, y está al cuadrado, menos 2 por 10 por la altura final menos la altura inicial, que fue 0. Entonces eso te queda 100, 10 al cuadrado son 100, esto te queda 40 al cuadrado son 1600, altura final menos 0 te queda la altura final, y 2 por 10 son 20 h, altura final hf. Esto lo paso hacia el otro lado, te queda 100 menos 1600, te queda 1500, es igual a menos 20 hf. Multiplicamos todo por menos 1 y despejo ahí la altura final, y te queda 1500-20, y eso te queda 750 metros partido por segundo. Ahora nos piden hallar, ¿no es cierto?, con qué velocidad regresa al suelo si yo dejo caer un cuerpo, lanzo un cuerpo hacia arriba y llega al mismo plano referencial, no a un barranco que está en el fondo de una quebrada, ¿cierto? Va a regresar con la misma velocidad con la cual fue lanzado. La velocidad de regreso es menos 40 metros partido por segundo al mismo nivel, pero es negativa porque viene dirigida hacia abajo. Por eso antes les mencionaba que cuando dispare a la bala, ¿cierto?, esa bala comienza a disminuir su velocidad, alcanza su punto de máxima altura, en un tiempo máximo, y luego regresa, ¿cierto?, y comienza a ganar velocidad. Su velocidad final vale 0 porque ya no sigue subiendo. Esa velocidad final pasa a ser la velocidad inicial, 0 de caída libre,
pero ahora viene a favor de la gravedad, ¿cierto? Pero viene dirigida, ¿cierto?, en sentido contrario al vector unitario J, y por lo tanto comienza a ganar en velocidad. Por lo tanto, hay que esconderse un ratito cuando, si la bala sale con 300 metros partido por segundo, va a llegar con menos 300 metros partido por segundo, pero negativo. Que sea negativo, ¿cierto?, es una cuestión de aspecto vectorial, pero la rapidez o módulo es de 300 metros partido por segundo, al mismo nivel referencial. Entonces hay que tener cuidado, usted mira, pero eso en la práctica no ocurre, pues profe, las balas hacen un movimiento zigzag dependiendo del tipo de armamento, ¿cierto? Tiene estrías, y cuando yo voy a tomar la bala está caliente, por supuesto. Si sale con 300 puede que llegue con 250, con 270 metros partido por segundo, pero es una velocidad alta, así que pues, también produce daño, así que hay que tener cuidado. Profesor, una Sí, consulta. sí. Todos estos casos de cuando un objeto cae, ¿no contemplan lo que es el roce del viento, por ejemplo? No, pues nosotros dijimos en el PPT Esto en un anterior, caso especial que no existe claro, ninguna de esas variables. esto es una aproximación a la realidad, pues estamos suponiendo nula la resistencia del aire a los cuerpos. Ah, ya. Si no es cosa simple nomás, usted no sé si vio los primeros astronautas civiles que dieron 3 vueltas a la Tierra y bajaron con una cápsula y ¿cierto? Y el reingreso del roce con la atmósfera, ¿cierto? Alcanzaron casi los 1900 y tantos grados Celsius Claro. con el ángulo. Entonces cuando usted vio se vio ahí digamos, la cabina estaba toda quemada, casi calcinada, porque obviamente tiene protectores, estas celdas que soportan grandes alturas, ¿cierto? Donde están los puntos de mayor contacto con el aire, y para poderlas retener, porque viene cayendo libremente, ¿cierto? Se abren unas bolsas gigantes enormes, que fueron los tres paracaídas, ¿cierto? Que amortizan un poco el proceso de la caída. Esa es la realidad. Cuando uno hace este estudio, lo que hace acá, ¿cierto?, es suponer la resistencia del aire nulo. Donde uno le pone el efecto del roce del viento, eso lo colocan en el laboratorio, ¿cierto?, en la cuestión práctica, etcétera, etcétera. Pero esta es una aproximación a la realidad. Ya. ¿Ya? Gracias, profesor. Esto es lo ideal, pues, ¿me entiende? Sale con 40, disparo con 40 y regreso con los mismos 40, y uno se pregunta, bueno, ¿y hay pérdida de energía? Por supuesto que la hay. Puede que llegue, aquí me está diciendo salió con 40 y puede que llegue con 20, negativa. Los otros 20 se disiparon en cierto cómo por roce, pues. Transformación de energía, de A energía, calor. de energía cinética en energía térmica, energía tipo calórica. Entonces, Gracias, esa es profe. la realidad en cuestión. Entonces, aquí estamos haciendo un acercamiento y eso es lo trivial, digamos. Aquí está repetido el mismo problema en cuestión. Ya, eso lo hicimos también. Sí. Aquí tenemos otro problema. Dice, aquí dice una piedra es lanzada hacia arriba con una velocidad de 50 metros partido por segundo desde el balcón que está a 280. Entonces aquí tú colocas el 0, ¿te das cuenta? Entonces la altura desde aquí hasta acá es de 280 metros. Calcular la altura máxima que alcanza y el tiempo empleado. La velocidad y la altura a los 6 segundos. La velocidad y tiempo en pasar nuevamente por el balcón. ¿Cuál sería, cierto? Digamos, la letra C, ¿cierto? Cuando pasa por el balcón. Entonces esto tiene que ver con la altura máxima y el tiempo empleado. B, la velocidad y la altura a los 6 segundos y el tiempo que la piedra permanece en el aire y la velocidad cuando llega al suelo. Entonces tenemos una velocidad inicial de 50 metros partido por segundo, una altura inicial de 280 metros, el tiempo máximo es la velocidad inicial por g, o sea, le toma 5 segundos, 50 dividido en 10, de que 5 segundos. Y la altura máxima que alcanza es la velocidad inicial partido por 2g. 50 al cuadrado, 2 por 10 son 20, o sea, 125 metros. ¿Ya? Esa es la máxima altura desde aquí hasta acá, porque los 280 es desde el suelo hasta la altura del balcón. Luego nos piden hallar, ¿cierto?, la velocidad y la altura a los 6 segundos. Entonces usted sabe que la velocidad final es más o menos la velocidad inicial menos g por t,
Usted lanzó el cuerpo con 50, menos 10 por t, y evalúa para t igual 6. Entonces para t igual 6, eso te queda la velocidad de 50 menos 10 por 6, te queda menos 10 metros partido por segundo. Es decir, ¿qué pasó? Cuando tú haces la evaluación para t igual 6, ya viene bajando. ¿Por qué razón? Porque el tiempo máximo, ¿cuánto vale? Vale 5, que sería el tiempo desde aquí hasta acá. Y para t igual 6, ya pasaste tu tiempo de máxima altura, o sea, vengo bajando. Y la altura es la altura inicial que tiene, ¿cierto? La altura inicial más la velocidad inicial, más menos la velocidad inicial por tiempo, menos g por tiempo al cuadrado. La altura inicial vale 0, esto te queda 50 por t menos 5t cuadrado. Y esa es la ecuación de la altura, ¿cierto? En función del parámetro tiempo. Y para t igual 6, te queda 50 por 6 menos 5 por 6 al cuadrado. 50 por 6 son 300 y 6 al cuadrado son 36 por 5 son 180, o sea, está a 120 metros de altura. Y la letra B que nos piden, el tiempo en que la piedra permanece en el aire y la velocidad con la cual llega al suelo. Entonces aquí está el 0, usted lo lanza con 50 desde ahí, hacia arriba, cuando pasa por el mismo plano, por el punto C, viene con los mismos 50 pero negativo. Y el tiempo del T sub C es de 10 segundos. Entonces usted tiene que la altura final es igual a la altura inicial, más menos velocidad inicial por tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Entonces la altura, usted tiene que la altura final, ¿no es cierto?, vale 0, porque va a llegar al suelo. La altura inicial son 305 metros que se alcanzaron. Serían los 2, ¿cuánto era esto? 280 más la altura que se alcanzó, que eran 120, ¿ya? Eso da los 305 metros, menos, más 0 por, menos 0 por la mitad de 5t cuadrado, eso le queda menos 305 igual a menos 5t cuadrado. Y eso le da un tiempo de, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, y eso le queda t cuadrado igual 61, y la raíz de 61 sería 7,81 segundos. Y el tiempo total es el tiempo máximo más el tiempo que estuvo en vuelo, y el tiempo máximo, ¿cierto?, fue de 5 segundos, más el tiempo de 7,81, o sea, estuvo en el aire 12,81 segundos. Y la velocidad final es más o menos la velocidad inicial menos g por t, la velocidad inicial vale 0, menos g, por ese tiempo le queda 71, va a llegar con 78,1 metros partido por segundo. Entonces aquí tiene un parámetro, tiene el 0, tiene 280, más los 125 que se alcanzaron, 280 más 125, eso le da un total de 405, ¿ya? Ahí tiene la velocidad con la cual viene bajando, el tiempo del punto C, y acá tiene la velocidad inicial, ¿no es cierto?, en caída libre, que vale 0, porque ya no sigue subiendo, digamos, como cuerpo, llega, alcanza su punto máxima altura, y esa sería la velocidad final que está acá, y esa velocidad final es negativa con menos 78,1. ¿Pregunta, duda? Bien, aquí tenemos otro problema, dice, se suelta una piedra de una altura de 245 metros, determina, primero escriba la ecuación de movimiento, cuánto tarda en llegar al suelo, qué velocidad y altura tiene en los 3 segundos la caída, con qué velocidad llega al suelo. Entonces tengo un movimiento de caída libre, velocidad inicial 0 metros partido por segundo. ¿Y cuáles son las ecuaciones de movimiento? Altura final igual a altura inicial, más menos vi por t, menos un medio de g por t cuadrado. La altura inicial son 245 metros, la velocidad inicial vale 0, te queda la mitad de 10, que queda 5t cuadrado, y la velocidad final es más o menos la velocidad inicial menos g por t, la velocidad inicial vale 0 porque estamos en caída libre, menos 10 por t, y eso te queda bf igual a menos 10 por t. Entonces tienes la ecuación
de la variabilidad de la altura en función del parámetro tiempo y la variabilidad de la velocidad en función del parámetro tiempo. Y luego nos piden cuánto tarda en llegar al suelo. Entonces, la altura, tomo la ecuación general, la particularizo, la altura final vale 0, se deja caer de 245 menos 5 por t cuadrado, esto lo paso hacia el otro lado con signo negativo, ambos quedan, multiplico por menos 1 y te queda 245 dividido en 5 y te queda 49, y la raíz cuadrada de 49 te queda 7 segundos. Luego te dicen qué velocidad de altura tiene a los 3 segundos la caída. Entonces están pidiendo que la velocidad, la ecuación de la velocidad en función del parámetro tiempo nos quedó bf igual a menos 10 por t y lo evalúo para t igual 3. Entonces donde dice t reemplazo por 3, menos 10 por 3 te queda menos 30 metros partido por segundo, y la ecuación de movimiento para la altura en función del parámetro tiempo te queda altura final igual a 245 menos 5 por t cuadrado. Para t igual 3 te queda 245 menos 5 por t al cuadrado, que es 9 por 5, 45, y te queda 245 menos 45, eso te queda, estos son 3 cuadrados, 9 por 5, esto debería quedar 200, ¿no? No 240, lo arreglo al tiro. Y la velocidad en función del parámetro tiempo para t igual 7 segundos, ¿con qué velocidad llega al suelo? Recuerden que demora 7 segundos en llegar al suelo, entonces la velocidad final para t igual 7 son menos 70 metros partido por segundo. Arreglo al tiro eso porque son, ese que está ahí, ¿cierto? Son 45 menos 2, 45, eso te queda 200. Eso. Entonces aquí tenemos una serie de problemas, ¿cierto? Que era cálculo directo, rápido, simple, pero que nos permite acercarnos, ¿cierto? A una realidad más completa. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto, para pasar a otro tipo de problemas, ya un poquito más complejo. Como les digo, todos estos problemas habría que revisarlos. Por lo menos yo sin duda, profe. Ya. Pero como les digo, es interpretación de gráficos, manejo de ecuaciones, ver las características de tipo de movimiento, si es acelerado, retardado, si es un lanzamiento vertical, si es un lanzamiento vertical hacia arriba, hacia abajo, una caída libre, etcétera, etcétera, y el manejo de las ecuaciones. Entonces esto lo vamos a cerrar. Y acá ya tenemos algunos problemas un poquito ya más cercanos a nuestro quehacer. Ya, este es un problema, ¿cierto? Un problema de encuentro. Dice un conductor, ya usted ve que la cosa ya cambió un poco. Se da cuenta, aquí tengo que hacer las observaciones. Está en la construcción de los gráficos. Y aquí tengo otro problema, ¿cierto? En el cual hay un movimiento, ¿cierto? De un objeto en caída libre y otro cuerpo moviéndose hacia la derecha, acercándose al origen. Entonces, ya estos son los problemas tipo prueba, ¿cierto? Que uno pregunta, pero le digo, lo otro adicional era tratar de identificar las cosas y las variables. Entonces dice acá que hay un conductor que viaja a rapidez constante de 15 metros partido por segundo. Pasa por un cruce, aquí en el cruce escolar ubicamos el 0, ahí está el eje horizontal X, yo les dije, ¿cierto?, que uno se posiciona aquí, desde aquí mide las cosas, pasa por un cruce escolar, cuyo límite de velocidad es de 10 metros partido por segundo. En ese preciso instante, un momento, un oficial de policía en su motocicleta, que está parado en el cruce, estaba aquí oculto,
Arranca para perseguir al infractor con una aceleración constante de 3 metros partido por segundo cuadrado. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? Letra B, ¿a qué rapidez va el policía en ese instante? Letra C, ¿qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta allí? Hasta el momento de encuentro, obviamente, y construye los gráficos posición, velocidad y aceleración tiempo para ambos modos. Entonces, esto es el clásico problema de encuentro. Entonces tengo que ver las características de cada uno de ellos. El chofer que va en la camioneta tiene un movimiento con rapidez constante de 15 metros partido por segundo. ¿Qué tipo de movimiento entonces tiene el tipo de la camioneta? Si su rapidez es constante, Rectilíneo uniforme, profe. tiene un movimiento en línea recta y es uniforme, ¿cierto? Y se aleja o se acerca del origen. Se alejan. Se aleja. Deja el origen, por lo tanto, para efectos de ecuación, cuando yo tengo que colocar más menos, ¿cuánto le voy a colocar para la velocidad positivo o negativo? Positiva. Positivo. Positivo. Ya, entonces se da cuenta que eso uno lo va adquiriendo con el manejo de la información. No hemos resuelto nada, pero simplemente yo hago algunas preguntas y usted me va contestando y está aprendiendo en esa situación. Vamos con el policía. ¿Qué tipo de movimiento tiene? Tiene una aceleración de 3 metros segundo cuadrado. ¿Qué tipo de movimiento tiene? Tiene un movimiento uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? La velocidad inicial para el policía, ¿cuánto vale? ¿Dónde estaba el policía? 0. Dice ahí que estaba parado en el cruce, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad inicial vale 0, parte del reposo. ¿Ok? Y con una aceleración de 3 metros segundo cuadrado. Y también se aleja del origen para darle alcance. Entonces, este es el problema típico de la intersección o de un problema de encuentro entre dos móviles que se alejan del origen, uno con movimiento recto uniforme y el otro con movimiento uniformemente acelerado partiendo del reposo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Dice solución, el policía alcanza al conductor cuando la gente normalmente me responde, cuando las velocidades finales sean iguales. Ya vamos a ver que eso no es cierto. Pero sí lo que usted pueda, nosotros estamos sentados aquí, en el cruce, y de ahí vamos a medir las cosas. Entonces uno dice, mire, la posición final del policía tiene que ser igual a la posición final de la camioneta, es decir, las distancias que cada uno de ellos recorran tienen que ser iguales respecto del cruce escolar, el 0. ¿Está claro? Esa es nuestra hipótesis de trabajo, y a esa hipótesis de trabajo yo le puse un asterisco, porque puede suceder que a lo mejor esta aceleración que tiene el policía no es la necesaria y suficiente para alcanzar, puede que llegue a tocarlo, pero nunca lo alcanza y la solución no es real. Y eso me lo van a decir las ecuaciones. Entonces yo estoy suponiendo mi hipótesis de trabajo, digo, sí, el policía alcanza a la camioneta con esas características. Las ecuaciones me van a indicar si estoy en lo correcto o no. Entonces yo planteo la ecuación para el policía, coloco la general, ya sé que el policía tiene un movimiento uniformemente acelerado, posición final del policía es la posición inicial del policía, más la velocidad inicial del policía por el tiempo t, más un medio de la aceleración del policía por el tiempo al cuadrado, positivo, porque acelera. Entonces voy a las características. ¿De dónde partió el policía? Partió desde el cruce, ¿no? 0. Ahí estamos ubicando nuestro 0. La velocidad inicial, ¿cuánto vale para el policía? 0 porque estaba en reposo. Entonces te queda un medio de la aceleración. Ese 3, ¿de dónde lo saco? De la información que me entrega el problema. Por ese tiempo al cuadrado. Y la mitad de 3 es 1,5 t cuadrado. Por lo tanto, esa es la ecuación de movimiento para el policía. 1,5 por t cuadrado. Para el conductor, coloco la misma ecuación, la general, y luego la particularizamos. Identificamos que nuestro problema indica que es un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, aceleración 0.
Por lo tanto, todo este término, un medio de la aceleración, desaparece. Ahí fíjese bien que yo tarjé el 0 y todo ese término desaparece. La posición final de la camioneta, ¿cierto? Es la posición inicial que vale 0, porque cuando la camioneta pasa por el cruce, se identifica la situación y parte el policía en función de ello. La posición inicial del policía vale 0, la velocidad inicial es positiva porque se alejan por el tiempo t. Y todo eso desaparece, un medio por 0. Y eso te queda 15 por t, y ahí tiene usted la ecuación de movimiento, 15 por t. Perdón, 1,5 por t. Entonces, vamos a plantear nuestra hipótesis de trabajo. Entonces, reemplazando en asterisco, te queda 1,5 t cuadrado es igual a 15t. Y aquí la gente muchas veces pasan a dividir para allá, eliminan, ¿no? Ahí tiene t por t este cuadrado, elimina una de ellas y una de ellas, y le queda 1,5t igual 15, porque la otra desaparece. El 1,5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y eso te queda 10 segundos. Entonces nos preguntaban, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el policía alcance al infractor? 10 segundos. Y luego nos preguntan, ¿a qué rapidez va el policía en ese instante? Sabemos que el policía tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad en función del parámetro de tiempo dice lo siguiente: la velocidad final del policía es la velocidad inicial del policía más la aceleración del policía por el tiempo t. Positivo porque se aleja del origen, ¿no es cierto? La velocidad inicial vale 0, la aceleración del policía vale 3 por ese tiempo de 10 segundos y tiene una velocidad final de 30 metros partido por segundo. Aquí lo que me están preguntando, ¿a qué rapidez va el policía en ese instante? La pregunta es, en ese instante, ¿qué velocidad lleva la camioneta? No está dentro de la pregunta. ¿Qué tipo de movimiento tiene la camioneta? Uniforme, la camioneta, Sí, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se mantiene su velocidad? constante. Constante. Por lo tanto, la velocidad que tiene la camioneta cuando alcanza el policía la camioneta, ¿cuánto es? La velocidad de la camioneta es 15 metros por segundo. Claro, entonces, fíjate bien, la camioneta dice aquí pasa por 15, 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 eternamente 15. Por lo tanto, si yo hago la gráfica de la velocidad tiempo para la camioneta, ¿cómo debería ser? Porque me piden los gráficos, ¿no? ¿Cómo Una debería línea dibujar? recta. Una línea recta paralela al tiempo, ¿no? Porque se mantiene constante. Y el valor va a ser ¿cuánto? 15 sobre el 0. Si la camioneta se acerca al origen sería menos 15, pero en este caso se aleja, así que es 15, constante. Y aquí está el valor, pues ¿ves? Yo lo puse ahí, la velocidad final en ese instante, la velocidad es de 15 metros partido por segundo. Y por eso algunas personas, cuando yo planteo este problema, me dicen, cuando el policía alcanza la camioneta, sus velocidades finales son iguales. Aquí lo alcanzó y la velocidad final del policía es de 30 metros partido por segundo y la la velocidad final de la camioneta es 15. Y no son iguales. Entonces, ese planteamiento, esa hipótesis de trabajo al suelo, porque aquí tengo un contraejemplo, ¿se da cuenta? Luego nos preguntan qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta allí, hasta el momento del alcance. Entonces lo digo para ti igual 10 segundos, tomo la ecuación de movimiento ahí y reemplazo 1,5 por 10 al cuadrado, y eso te queda 150 metros. Y para el conductor de la camioneta te queda, ¿cierto? ¿Dónde está la ecuación de movimiento para el... Ahí, 15 por T? Aquí hay un error porque le puse 1,5. Eso es 15, ¿cierto? Es 15 por T. Ahí sí.
Y ahí está, entonces 150 metros recorrieron ambos desde, le dio el alcance, po. Desde este punto hasta acá, tanto para la camioneta como el policía recorrieron 150 metros. Casi una cuadra y media chilena. Recuerde que una cuadra chilena, ¿cierto? Son aproximadamente 100 metros. Así que una cuadra y media, más o menos, recorrió el policía para alcanzar la camioneta. Todo medido desde este cero. Cuando vimos el concepto de movimiento, dijimos que nosotros para efectos vamos a tener que ubicar un cero y desde ahí medir, ¿cierto?, los parámetros en cuestión. Y luego que me piden, construye los gráficos. Entonces vamos a construir los gráficos, y aquí puse los gráficos hacia abajo, de posición, tiempo, policía, conductor, gráfico velocidad, tiempo, policía, conductor, y gráfico policía, ¿cierto? Aceleración, aceleración, conductor. Entonces, ¿qué tipo de movimiento tiene el policía? El policía, ¿cierto? Tiene un gráfico, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y con una, ¿cierto? Con una parábola ascendente. Y esto lo debería dibujar más o menos hasta los 10 segundos, que es el tiempo que les tomaron, 10 segundos. Y yo debería llegar hasta el 150, pero llegué hasta el aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo, si yo aumento esto para acá, me va a llegar a este extremo y debería llegar a la componente o a la coordenada 150, pero lo dibujé hasta ahí. ¿Qué tipo de movimiento tiene el policía para la velocidad tiempo? Acelera, con pendiente positiva. ¿Qué me da la pendiente de un gráfico velocidad-tiempo? La pendiente, la inclinación de la curva, que nos da, no el área bajo la curva, la pendiente, la inclinación de un gráfico velocidad-tiempo, Aceleración. la aceleración del móvil. Y esa aceleración es positiva, ¿no? Parte con una velocidad inicial 0, parte el reposo, y alcanza, ¿cierto?, una cierta velocidad de, ¿cuánto era la velocidad final? De 30 metros partido por segundo. Entonces, si yo coloco el 30, ¿cierto? Y coloco 10, ¿cuánto era lo otro? De 10 segundos. Entonces coloco 10 y aquí podría calcular, ¿cierto?, la aceleración del móvil. Tendría 300 dividido en 10. ¿Cuánto te queda? 30. No, eran 30 dividido en 10, perdón, 30 dividido en 10. 30 dividido en 10, ¿cuánto es? 3, ¿no? 3. 3 metros partido por segundo cuadrado. Y ahí está la aceleración, ¿ves? Esta gráfica, ¿cierto?, tiene pendiente, ¿no? Tiene pendiente 0. ¿Cuánto vale la pendiente de un gráfico velocidad-tiempo? Que es la aceleración del móvil. Pero esta pendiente es 0, ¿no? ¿Qué aceleración tiene el conductor? 0. 0. Por eso no tiene pendiente. 0. Y el gráfico aceleración-tiempo, ¿cierto? La aceleración, recuerda el concepto de aceleración, es la variabilidad de la velocidad en cada unidad de tiempo, y la variabilidad se mantiene constante, 3, 3, 3, 3, en cada segundo que va aumentando, ¿cierto? Pero esa variabilidad se mantiene constante en 3 metros partido por segundo. ¿Cuánto vale la aceleración para el conductor? ¿Cuánto vale? 0. 0. Si tiene un movimiento, aumento rectilíneo uniforme, velocidad constante, aceleración 0. Acá, si yo calculo el área bajo la curva, por ejemplo, tengo 15, que se mantiene constante, y si llego hasta los 10 segundos, multiplico esa área, ¿no? 15 por 10, ¿cuánto es? 150. 150 metros. ¿Cuánto fue lo que recorrió el móvil en ese tiempo? El conductor, 150 metros. igual que el otro, ¿se da cuenta? Entonces, el área bajo la curva tiene su interpretación física, ¿ya? Y acá tiene usted para el conductor parte del de 0 y la rapidez, ¿cierto? Una línea recta con pendiente positiva. Y la pendiente te da la velocidad del móvil. Ahora, si usted multiplica el área que está aquí, 30 por 10, ¿cuánto le queda?
Calcule el área en un gráfico de aceleración tiempo. 3 por 10, ¿cuánto le queda? 30. 30. ¿30 qué? Metros partido por segundo. ¿Qué es lo que dará el área bajo la curva en un gráfico de aceleración tiempo? ¿Qué nos da? Nos da el cambio en la velocidad. Y el cambio es el delta V. Y el delta V es la velocidad final, que es de 30 menos la velocidad inicial, que vale 0. 30 menos 0 te queda 30. Acá tengo área bajo la curva, ¿no? ¿Tengo área acá o no? No, No, profe. No, po. ¿Y qué te da el área bajo la curva? Te da el cambio en la velocidad, delta V igual 0. Y el delta V es la velocidad final menos la velocidad inicial. Lo pasas para el otro lado, la velocidad final, ambas te quedan negativas y te queda que la velocidad final igual a la velocidad inicial. Te queda, ¿cierto?, con movimiento constante. Entonces, si te das cuenta, los gráficos tienen su importancia, que te permiten, ¿no es cierto?, ratificar lo que hemos hecho para este problema. ¿Alguien preguntó algo acá? Ah, ya me había dado los valores. Ok. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta? No, profe. Estos son los problemas que uno pregunta, ¿me entiende? Que van un poco más allá, interpretación gráfica, problemas de encuentro, los otros problemas ya son más directos. Y acá tenemos otro problema. Dice acá, y con esto voy a terminar la clase, me quedan 7 minutos. Imagine que está en la azotea de un edificio de física, ahí está usted, a 46 metros del suelo. Entonces se ubicó el 0, ahí está el 0. Esto lo voy a achicar un poquito para que ahí se vea bien. Su profesor, que tiene una estatura de 1,80 m, camina hacia el edificio, ahí va caminando hacia el edificio, para entrar, ¿cierto?, al hall, a una rapidez constante de 1,20 metros partido por segundo. ¿Qué tipo de movimiento tiene el profesor? Si su rapidez es constante, Rectilíneo uniforme. rectilíneo uniforme, ¿se aleja o se acerca al origen? Se viene acercando al origen, aquí vamos a colocar nuestro 0, ¿cierto? Porque tiene que impactar, porque dice, si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su querido profesor, ¿a qué distancia del pie del edificio deberá estar ubicado el profesor cuando usted suelta el huevo? Y letra B, ¿con qué velocidad llega el huevo a la cabeza de su profesor? Suponga que el huevo está en caída libre. C, construye los gráficos de IT, BT y AT para ambos móviles. Entonces, usted tiene, ¿cierto?, aquí, deja caer un huevo en un cierto instante de tiempo, en caída libre, velocidad inicial, ¿cierto? Y tiene que recorrer un espacio físico. ¿Cuánto es el espacio físico real que tiene que recorrer el huevo? es la altura del edificio menos la altura del profesor. Así es. Entonces eso sería 46 menos 1,8. 44,2 metros es lo que tiene que recorrer efectivamente. Entonces aquí tiene usted un problema de encuentro, igual que en el caso anterior. ¿Con quién se tiene que encontrar? Se tiene que encontrar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la hipótesis del trabajo, la cabeza de su profesor, que está a 44,2 metros del suelo, con el huevo, ¿cierto?, que se deja caer libremente. Entonces tengo un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto?, en caída libre, con velocidad inicial 0, y tengo un movimiento rectilíneo uniforme acercándose al origen. Pero el problema está que en este caso, que yo tenía acá, aquí no había problema, porque ambos móviles se mueven en el mismo plano referencial. Uno detrás del otro, o va al encuentro, se cruzan, o los dos van en sentido contrario, como usted quiera. Pero acá el problema está en que un objeto, que es el huevo, se mueve en la vertical y este se mueve en la horizontal. Entonces, para efectos prácticos de hipótesis de trabajo, usted no puede decir, mire, la altura final del huevo es igual a la posición final del profesor, porque son dos dimensiones distintas. Pero sí, usted puede decir, el tiempo que demora el huevo en caída libre con velocidad inicial 0, bajo la presencia de G, en recorrer los 44,2 metros, tiene que ser igual al tiempo que demora el profesor, ¿cierto?, en recorrer ese espacio físico.
Entonces aquí la solución, la hipótesis de trabajo dice, el tiempo que demora el huevo en recorrer los 44,2 metros es igual al tiempo que demora su profesor en recorrer una cierta distancia inicial, que es la que queremos determinar. El huevo cae en caída libre. La ecuación de movimiento es altura final igual a altura inicial, más menos BI por T, menos un medio de G por T cuadrado. La altura final es 1,80 m, la altura inicial son 46, la diferencia le queda menos 44,2, la velocidad inicial para el huevo vale 0, porque se deja caer en caída libre, la mitad de G vale 5, y con eso le queda menos 44,2 menos 5T cuadrado. De ahí despeja, multiplica por menos 1, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, tengo 44,2 dividido en 5 y eso te queda un tiempo cuadrado 8,84 segundos cuadrados. Aplico la raíz en ambos costados y te queda 2,973 segundos, que es lo que demora el huevo en recorrer ese espacio físico. ¿Qué debería suceder? El tiempo que demora su profesor en recorrer con 1,20 metros partido por segundo ese espacio físico debería ser el mismo tiempo, ¿no? Entonces el profesor tiene un movimiento rectivo uniforme, se acerca al origen, la posición final de su querido profesor igual a la posición inicial de su profesor menos 1,2 por T. ¿Por qué es negativa? Porque se viene acercando al origen, a la puerta. Pero el tiempo tiene que ser equivalente al tiempo que demora el huevo en recorrer los 44,2 metros, que es 2,973 segundos. Entonces usted coloca acá 0 en la posición final, la posición inicial, ¿cierto? En nuestra incógnita le coloca menos 1,2 por ese tiempo y eso le da una posición inicial de 3,5676 metros. Esa es la distancia inicial que debería estar su querido profesor. Entonces aquí nos preguntaban a qué distancia del pie del edificio debe estar ubicado su profesor. ¿Con qué velocidad llega el huevo a la cabeza de su profesor? Velocidad final del huevo es igual a la velocidad inicial del huevo menos 10 por T. Cae en caída libre, te queda menos 10 por ese tiempo y te queda con una velocidad final de menos 29,73 metros partido por segundo. La magnitud de un módulo, ¿cierto? Que sería la rapidez, es 29,73. El vector velocidad es negativo porque viene contrario al vector unitario J, acercándose al origen. Y luego me vienen allá los gráficos, y aquí hago el profesor y el huevo, profesor y huevo, profesor y huevo, ¿cierto? Para la posición. El profesor, para t igual 0, estaba a 3,56 metros, se acerca al origen con pendiente negativa, acercándose al origen, y le toma un tiempo de 2,97 en llegar a la puerta de ingreso. Si usted calcula esa pendiente, 3,56 menos 0 le queda 3,56 y dividido por 2,97, ¿cuánto le queda? 3,56 menos 0, que sería el delta I y el delta X, 3,56 dividido por 2,97, y eso le queda 1,198. 1,198, ¿cierto? Eso lo puede aproximar a 1,2. Y esa pendiente es negativa porque se viene acercando al origen. Es decir, esta pendiente que usted calcula acá le da la velocidad de le da la velocidad, ¿cierto?, de su profesor. Y el huevo tiene un movimiento, ¿cierto?, uniformemente acelerado, se acerca al origen, parte de 46, ¿o no? Sí, 46. Ahí estaba el 50 arriba del 46, ¿cierto? Y le toma un tiempo de 2,97 metros a llegar, ¿cierto?, a su cabeza, a su profesor, que está a 1,8 metros del suelo. Acelera, ¿cierto?, acercándose al origen. El profesor, ¿qué tipo de velocidad tiene? Tiene un movimiento rectilíneo uniforme, pero su velocidad es negativa. Normalmente mis alumnos se equivocan y siempre me colocan 1,2. No, es negativa porque se acerca al origen y le toma un tiempo, ¿cierto?, hasta los 2,97. Si usted multiplica esa área, 2,97 por 1,2, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda 2,97 por 1,2? 3,56. Ya vaya, ¿a qué distancia debería estar su profesor? 3,56 metros, o sea, te da el camino recorrido por su profesor.
El huevo parte con velocidad inicial 0 y le toma un tiempo de 2,97 segundos en llegar con una velocidad final de menos 2,97. Usted puede calcular esa área, claro, el área de un triángulo, un medio de la base por la altura, ¿no? Usted coloca un medio, 0,5, por la base, que es por 2,97, un medio de la base por la altura, ¿cierto? Por 29,7. ¿Cuánto le dio? 44,10. 44,10, ¿no? A nosotros nos dio 44,2, ¿verdad? Que fue la diferencia, ¿no? 46 menos el 1,80. ¿Y por qué nos da la diferencia? Porque estamos usando G igual 10. Y además cortamos decimales. Pero el área bajo la curva, que sería el área de ese triángulo, te da el camino recorrido por el huevo en un gráfico velocidad-tiempo. Aquí te da el camino recorrido por el profesor en un gráfico velocidad-tiempo. ¿Cuánto es la aceleración para su profesor? 0 porque era constante. Exacto, y le tomó un tiempo de 2,97. Y además no tiene área, por lo tanto el área vale 0 y el área bajo la curva en un gráfico de aceleración-tiempo le da el cambio en la velocidad. Ese delta V vale 0 y el delta V de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. Lo pasa hacia el otro lado y le queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Y la aceleración del huevo cuánto vale? Aquí también se equivocan, normalmente me colocan 10, es menos 10. ¿Por qué? Porque se viene acercando al origen. ¿Qué tiempo le tomó? 2,97 segundos. Si usted multiplica 10 por 2,97, eso le queda 29,7 negativo. ¿Y qué es lo que le da el cambio en la velocidad? Parte con velocidad inicial 0 y la velocidad con la cual llega a la cabeza, su profesor, ¿cuánto es? Menos 29,73. Entonces, si usted el cambio le da la velocidad final, 29,73 menos 0 le queda 29,7 o 73 metros partido por segundo. Le da el cambio en la velocidad. ¿Preguntas, dudas de este problema? Con esto estaríamos terminando esta clase. Yo más rato les voy a subir esta guía y el video. Las dos guías. No, profe, el tema es que hay que orientarse bien para cuando es el origen y cuando es el punto de encuentro con los problemas que son de dos objetos. Claro, pero estos son los tipos de cosas que uno pregunta en prueba, ¿me entiende? Lo que hice inicialmente son cosas ya para ir acercándonos un poco a todo este proceso. Se da cuenta que las ecuaciones son las mismas, uno tiene que reemplazar las cosas, etcétera, etcétera. Aquí hay un poco más de interpretación, de sacar partido a los gráficos, de ver, ¿no es cierto?, que la pendiente de un gráfico posición-tiempo te da la velocidad del móvil, que el área bajo la curva en un gráfico de velocidad-tiempo te da el camino recorrido por la partícula, que el gráfico, ¿cierto?, aceleración-tiempo, el área bajo la curva te da el cambio en la velocidad, etcétera, etcétera. Aquí había un par de problemas más, mire, fíjese bien. Eso lo voy a ver la Yo, próxima profe, clase. tengo una consulta ahí con la aceleración del huevo. ¿Ya? Porque menciona que la aceleración como va hacia el origen es negativa. No, pues la aceleración de gravedad siempre es negativa. Que yo entendía por concepto que cuando una aceleración es negativa es ir desacelerando, ir disminuyendo la velocidad inicial. Claro, pero eso es en el plano horizontal, aquí estamos en la calle libre. ¿Y qué es lo que Ah, ya. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Escúchame bien. Cuando uno fue estudiante, nuestros profesores nos enseñaron, nos dijeron, mira, si el cuerpo va para arriba, es positiva, si viene hacia abajo, es negativa. Pero la aceleración siempre, la aceleración de gravedad, ¿hacia dónde apunta? Hacia el Hacia centro de la abajo. Tierra, siempre apunta negativo. El que cambia de signo es la velocidad inicial. ¿Y te acuerdas que yo en el PPT de la clase anterior yo te mostré, ¿cierto? En la caída libre, la aceleración de gravedad siempre es negativa, la velocidad inicial puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo si yo lanzo el cuerpo hacia arriba o hacia abajo, o puede ser cero. Pero la aceleración de gravedad siempre es negativa. Fíjate bien, negativo, ahí negativo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Siempre le puse el signo negativo. El que cambia de, ahí está, ¿ves?
fíjese bien la velocidad inicial. Esa puede ser positiva, significa que va hacia arriba. Si es negativa, viene hacia abajo, la lanza usted hacia abajo. Si es caída libre, eso desaparece. Cero por algo queda cero, pero la aceleración de gravedad siempre es negativa. Ah, ya, ok. Gracias, Lo que está profesor. indicado ahí dice usar magnitud o módulo, eso es el porte, la magnitud o módulo. Recuerde que la aceleración de gravedad es un vector y los vectores tienen magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Aquí quedaron otros problemas, los vamos a ver en la próxima clase. Ya vamos a comenzar con ella, entonces ahí vamos a continuar un poco y vamos a trabajar un poco más en esa situación. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Ya, bueno, nos estamos viendo entonces, que estén muy bien, cuídense chiquillos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Buenas Profe. Buenas Chao, noches, profe. que estén bien. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.